Buenas noches, mis hermanos. Cordial saludo. La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bien, mis hermanos, como bien dijo el hermano Guillo José, hoy me toca hablar sobre el párrafo número 2, sobre el tema del capítulo de la justificación. Sin duda alguna, la justificación es un tema supremamente importante, un tema que todos deberíamos conocer. Y aquellas personas que están haciendo un estudio, que están en el proceso de evangelismo y de discipulado, sin duda alguna estos temas le van a dar mucha más claridad en cuanto al tema, el tema de la justificación, para ahondar conocimiento y posteriormente poder predicar el evangelio afuera, ¿verdad? Tener un conocimiento mucho más claro. Entonces, mis hermanos, hoy voy a tocar el párrafo número 2, pero antes de leerlo quiero que me acompañen en oración, entregarle este momento al Señor. Querido Dios, te damos gracias por permitirme, Señor, estar aquí y predicar esta palabra. Señor, te pido que me acompañes, me ayudes, seas tú, Señor, exponiendo tu palabra. Ayúdame, Señor, a expresarme claramente, Señor, delante de mis hermanos y presentar este tema, de una manera, Señor, sencilla y agradable a los oídos de mis hermanos. Quita, Señor, todas estas debilidades que tengo como ser humano y seas tú, Señor, proyectándote delante de mí. Señor, no sea yo hablando, sino tú a través de mí. Y que tu Espíritu Santo ayude y guíe a mis hermanos, le dé ese entendimiento para apreciar, Señor, esta gran verdad y este tema tan fabuloso y tan importante para nosotros como iglesia, como cristianos. Por eso, Señor, colocamos este momento delante de ti y seas tú, Señor, exaltado, seas tú, Señor, glorificado en medio de este estudio. Y, Señor, te honramos también, Señor, al mismo tiempo. Toda la gloria, Señor, recíbela en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, quien todo lo hizo posible en la cruz a favor de nosotros. Amén. Bien, mis hermanos, me gustaría que me acompañaran al párrafo 2, que cada uno tenga dentro de su confesión de fe y se dirijan al tema 11 de la justificación, párrafo número 2. Todos estamos ahí, ¿verdad? Listo, voy a leerlo. El párrafo 2 dice de la siguiente manera: La fe que recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está solo en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Esto dice el párrafo número 2 de nuestra confesión de fe. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a dividir este párrafo en dos. Tomé la determinación de hacer dos preguntas. Dividí el párrafo en una sección con una pregunta en la cual vamos a ir desarrollando para explicar qué pretende este párrafo o qué quiere comunicarnos este párrafo. La primera pregunta entonces sería: ¿por qué razón la justicia de Dios se revela por fe solo y únicamente a través de la predicación del Evangelio para llegar a ser justificado en Cristo? Repito la pregunta: ¿por qué razón la justicia de Dios se revela por fe solo y únicamente a través de la predicación del Evangelio para llegar a ser justificados en Cristo? Recordemos que la primera parte del párrafo dice: la fe que recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está solo en la persona justificada, sino que siempre va acompañada de otras virtudes. Entonces, ¿por qué razón la justicia de Dios se revela por fe solo y únicamente a través de la predicación del Evangelio? Mis hermanos, para contestar a esta pregunta es necesario que nosotros
miremos una serie de textos bíblicos y los mismos textos nos van a dar o arrojar luz con respecto a esta pregunta y la respuesta. Vayamos un momento a Romanos 1, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Esta es una cita que Martín Lutero lo tocó mucho. Martín Lutero era una persona que él, como buen católico, él estaba enseñado de que para autojustificarse se necesitaban hacer obras. Él se confesaba, él hacía una serie de rituales para poder sentirse justificado delante de Dios. Por más que este hombre confesara sus pecados, él siempre se sentía de que había un pecado en él, que algo faltaba. Por más que él hiciera e intentara, siempre faltaba algo, hasta que él comprendió este pasaje. Dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Aquí hay una preposición que nos va a dar una razón firme, contundente. Nos dice que porque el Evangelio, es decir, la razón cuál es, el Evangelio, el único medio donde que se va a ver la justicia de Dios y que será revelada por fe, que es un don de Dios. La fe es un don de Dios para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, comprendiendo este pasaje, vemos que es una de las razones más importantes, porque solo por el Evangelio se obra la justicia de Dios. No va a haber otro camino, no va a haber otro mensaje por lo cual se pueda proclamar el Evangelio para obtener esa fe y posteriormente ser justificado. La justicia de Dios que se revela por fe sirve para poder llegar a ser totalmente justificado, no parcialmente, totalmente justificado. Como bien lo dice el párrafo, el justo por la fe vivirá. Y es así como siempre se viene predicando el mensaje del Evangelio. Y se debe seguir este mandato. Si este mandato de predicar el Evangelio no se cumple, ¿qué creen ustedes que va a pasar? La persona nunca va a llegar a ser justificado. Jamás va a poder comprender la razón por la cual va a vivir. Ese don nunca va a llegar y el Espíritu Santo no va a hacer su obra en la persona que está ahí. Gálatas, capítulo 1 lo dice precisamente cuando Pablo dice a los de Gálatas, el cual está ocurriendo una situación en la iglesia de Galacia. Dice, aunque, voy a parafrasear, aunque alguno de nosotros predicare otro evangelio, o si un ángel de los cielos baja y predica otro evangelio, sea maldito o anatema. Pablo está diciendo aquí de que no hay otro evangelio. Los judaizantes estaban perturbando, estaban añadiéndole al mensaje que ya Pablo y los apóstoles venían predicando, le estaban añadiendo a la gracia, le estaban añadiendo obras. Y Pablo está dando un mensaje claro aquí, diciendo de que no hay otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay un solo mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nosotros recibimos? Como bien 1 Corintios 15 dice, uno lo dice, que el evangelio que nosotros recibimos, así mismo predicamos. ¿Cuál? Que Cristo murió por nosotros para librar, que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día, después apareció a Cefas y a los demás apóstoles. Y este mensaje, aunque sea corto, sencillo, está diciendo exactamente la vida y la obra de Cristo Jesús. Las demás religiones no pueden predicar. Este es un mensaje exclusivo de solamente la religión cristiana. Todas las demás religiones, aparte de la cristiana, dan otro mensaje en el cual las personas se autojustifican a sí mismos por obras. En cambio, los cristianos enseñamos de que nosotros somos justificados por fe, por haber creído en el Evangelio. Entonces, el objetivo principal del apóstol Pablo en este texto es que veamos nosotros y comprendamos que para ser justificado es necesario adquirir un don gratuito, un regalo inmerecido.
algo que es ajeno del ser humano, y esta es la fe. Pero para llegar a tener fe es necesario haber sido expuesto previamente a un mensaje único y exclusivo, como bien había dicho, que ninguna otra religión expone, predica, enseña, sino que solamente es exclusivo de la religión cristiana. Y esto es el Evangelio. También Pablo excluye cualquier tipo de obra para autojustificarse delante de Dios. Entonces, por medio del Evangelio es ahí donde la justicia de Dios opera de manera tal que podemos decir confiadamente que es un plan perfecto, bien diseñado y que solo tuvo que haber sido pensado por alguien con una mente maravillosa, brillante, infinita, ejecutado solamente por Dios. Este plan de predicar el Evangelio solamente se le ocurrió a Dios y más nadie pudo tener esa audacia o esa sabiduría de decir o enseñar lo que el Evangelio en verdad nos enseña. Por consiguiente, mis hermanos, Pablo, dentro de este mismo contexto, le habla a un grupo de judíos inicialmente que dicen o se jactan de cumplir la ley y se autojustifican con sus obras, añadiéndole al Evangelio que es por gracia una serie de obras y ritos para justificarse de un Dios que es justo y 3 veces santo. Ellos pensaban que por esa razón eran los únicos. Se creían como dicen por ahí, la última tajada del plátano, ¿verdad? Se creían los únicos exentos de vivir fuera de pecado. Ellos se comparaban con los gentiles y los publicanos, una comparación horizontal, y ellos decían, ellos sí son pecadores, nosotros no. Nosotros sí cumplimos una ley, ellos no. Algo externo. Se creían y pensaban que por ser descendientes directos o de una genealogía directa de sangre dentro del pueblo o estar expuesto a una ley dada, no solo los diferenciaría de los demás pueblos, sino que al cumplirla externamente ellos se sentían sin pecado alguno, a tal punto que menospreciaban a los demás y sobre todo menospreciaban el mensaje del Evangelio. Cuando Cristo llegó y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo vino predicando este mensaje, ellos lo desecharon. Ellos desecharon esta piedra preciosa porque sabían o entendían de que lo que ellos practicaban, sus obras estaban expuestas a la verdad. Y por lo tanto ellos rechazaron a Cristo. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Sigamos un momento en Romanos 3:27. Miremos algo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar aquí. Romanos 3:27 al 31. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Se dan cuenta? Esta pregunta que está haciendo aquí, Pablo nos dice que cuando él está hablando del Evangelio de Cristo, de ese mensaje que Cristo trajo, Pablo estaba apuntando a algo que va más allá de lo externo, algo que va más allá de las obras. Pablo deja claro que Dios no es el Dios de los judíos únicamente, solo porque se le había concedido una ley a través de un pacto a los padres y que hayan vivido una historia con relación al Creador. Pablo lo que hace también es que confronta diciendo que también los gentiles, a pesar de que no nacieron dentro del pueblo judío y que no tuvieron ley como ellos, y a pesar de no ser escogidos inicialmente, serían justificados por una fe que es perfecta como la ley de Dios.
pero que de ninguna manera esta fe invalidaría la ley, sino más bien que la confirmaría, dando a entender que la promesa que se le dio a Abraham se cumpliría con todos, alcanzando a todas las naciones del mundo a través de su simiente, la cual es Jesucristo, el cual es la piedra preciosa que el mismo pueblo desechó. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Pablo está diciendo todo esto? Para que ninguno se autojustifique y que ninguno se vanagloríe, para que nadie se compare o compare sus obras con otra persona, sino para que seamos hallados justo por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Dónde lo dice? Vayamos un momento a Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Recordemos que la pregunta es ¿por qué razón la justicia de Dios se revela por fe solo y únicamente a través de la predicación del Evangelio para llegar a ser justificados en Cristo? Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Cristo, mis hermanos, tuvo que vivir una vida santa y pura que ningún ser humano pudo vivir. Cristo tuvo que vivir la vida que nosotros no pudimos llevar. Cristo cumplió la ley de Dios, en la cual ninguno bajo la ley pudo cumplir y ninguno en la gracia puede cumplir. ¿Qué debemos hacer entonces? Depositar toda nuestra confianza y fe, que el Espíritu Santo nos ha convencido a nosotros, primero, de nuestros pecados por haber estado expuestos al mensaje del Evangelio. Y nosotros podemos decir, no puedo cumplirla, pero Cristo sí lo pudo cumplir por mí. Ahora, ¿qué debo hacer? Arrepentirme y creer que ya el reino de los cielos se acercó. ¿Dónde está el reino de los cielos en este momento? En la vida de cada uno de nosotros. Está hecho realidad. Cristo lo hizo realidad. Cristo consumó su obra perfecta en aquella cruz, justificándonos delante del Padre. Ahora ustedes y yo, que hemos creído y hemos nacido de nuevo, hemos sido hallados justos delante del Padre. Hemos sido declarados justos delante de Dios. Los vestidos de justicia de Cristo ahora pasan a ser de nosotros, y nuestras obras de inmundicia y pecado fueron depositadas en Cristo Jesús. Hay un intercambio en el cual nosotros salimos beneficiados, pero alguien tuvo que morir. ¿Quién? Cristo Jesús. Él pagó el precio alto con su vida para que tú y yo llegásemos a ser justificados por lo que Él hizo. Sigamos, mis hermanos. Gálatas 3:5. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué está sucediendo aquí? Pablo, en Gálatas enseña que Dios es quien suministra el Espíritu Santo y hace maravillas y prodigios, pero hace una aclaración por medio de una pregunta que apunta claramente hacia la enseñanza del Evangelio. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué Pablo está preguntando aquí? Vemos cómo Pablo en los siguientes versículos, si seguimos leyendo, les narra cómo Abraham fue justificado por la fe y cómo esa fe llegó a Abraham siendo gentil, mostrando anticipadamente las buenas nuevas mediante las promesas que se iban a cumplir en su tiempo. Teniendo en cuenta que Pablo deja claro que solo por medio del Evangelio somos justificados única y exclusivamente por medio de la fe en Cristo, y que la única manera que se puede cumplir la justicia de Dios es escuchando el Evangelio. No hay otra manera, no hay otro medio. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si a las personas no se le predica la verdad del Evangelio, jamás en su vida van a poder llegar a ser justificados. Nunca van a ser salvos. Entonces, ahora que hemos respondido, ¿por qué razón la justicia de Dios se revela por fe, solo y únicamente a través de la predicación del Evangelio
para llegar a ser justificado en Cristo, nos queda por la siguiente pregunta. ¿Y cuáles son entonces esas virtudes que nos demuestra que no es una fe muerta, sino una fe genuina y que está soportada en el amor? Es lo que dice la segunda parte del párrafo. Miremos cuáles son las virtudes que demuestran que esta fe genuina nunca está muerta, sino que está soportada con un sello de amor, justicia, misericordia de Dios hacia nosotros los pecadores. Vayamos un momento a Santiago 2, 17, mis hermanos. Santiago 2, capítulo 2, versículo 17. Dice de la siguiente manera: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago, mis hermanos, nos está narrando desde el punto de vista cómo la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Estas obras de las que habla Santiago son frutos o resultados posteriores de aquellas personas que producen buenas obras por haber sido justificados anteriormente por la verdad del Evangelio, siendo consecuente con lo que Pablo afirma en Gálatas capítulo 5, versículos 22-23. Vayamos un momentico que dice Pablo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Pablo aquí está hablando de unos frutos, los frutos del Espíritu. Más los frutos del Espíritu, ¿cuál es? Paz, amor, gozo, mansedumbre, dominio propio, bondad, fe. Contra tales cosas, ¿qué pasa? No hay ley, ¿cierto? Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido justificada, va a producir estas obras. Y estas obras es movida por la obra del Espíritu Santo. Un verdadero creyente, una persona que ha nacido de nuevo, va a dar a conocer estos frutos. De lo contrario, no va a demostrar estos frutos, sino los frutos que dan la carne, como cuáles, como los orgía, cosas, borrachera, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, inmundicia, lascivia, fornicación. Todos estos son los frutos que la carne de una persona natural, no nacida, no justificada, que una persona no ha entendido el Evangelio, va a producir estos frutos. Por lo tanto, Santiago y Pablo no se contradicen, sino que se reafirman que los frutos de la fe, que la fe va a arrojar unos frutos a través de unas obras. La virtud de la salvación es cuando alguien es salvo por fe y no por obras, como Efesios nos dice en Efesios 2, capítulo 2, del 8 a 10. Vayamos un momento rápidamente, Efesios 2, versículo del 8 al 10. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que un don de Dios. Es algo que es ajeno a nosotros, como bien habíamos dicho, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol Pablo nos informa que fuimos creados para hacer estas obras, así que tanto Pablo como Santiago esperan que los creyentes manifiesten en sus vidas cambiadas frutos dignos del Espíritu, recalcando que las cosas viejas han pasado y todas las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, mis hermanos, cualquiera de nosotros ahora vive
agradecido, una vida agradecida. ¿Por qué? Porque ya hemos sido justificados. Ahora nosotros vivimos agradeciéndole a Dios por lo que Él hizo a favor de nosotros y que nosotros no podíamos hacer, ganarnos la salvación. Muchas personas se preocupan porque creen que pierden la fe, la salvación, y hacen obras meritorias para ganarse el favor de Dios. Pero ¿qué obra meritoria podemos hacer nosotros para ganar el favor de Dios? Ninguna. Por lo tanto, están viviendo una vida en la cual hay peso, una carga en su vida y no confían en la obra de Cristo, sino en sus propias obras. Y así viven una vida vana. Por lo tanto, mis hermanos, concluyendo, entonces que el amor de Dios se manifiesta de tal manera a todos sus escogidos, a la niña de sus ojos, a la cual envió a su hijo a morir por ella en sacrificio, pagando un alto precio, y así nosotros poder alcanzar el perdón y cumplir la justicia de Dios en Cristo. Nuestra dignidad y autoridad perdida, Jesucristo nos las devolvió. Dios nos amó tanto que no escatimó a su propio Hijo para ser entregado en sacrificio por nosotros, amándonos desde antes de la fundación del mundo, para que así nosotros le amemos con un corazón nuevo y cambiado, un corazón semejante y completamente justificado ante Él, y todo gracias a la obra consumada en aquella cruz. Por eso, mis hermanos, a Dios sea toda la gloria. Esto ha sido todo por hoy, mis hermanos. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha ayuda y de luz para aquellos hermanos que vienen estudiando el tema de la justificación. Por lo tanto, el próximo miércoles, otro hermano estaría siguiendo esta serie en cuanto a la justificación, que los párrafos de la confesión de fe siguen enseñando. Por eso, mis hermanos, les digo a todos ustedes, sigamos meditando acerca de la palabra del Señor y de estos temas que para bien nos sirven a cada uno de nosotros.